Hola a todos, yo soy Alexis. Hoy vamos a ver cómo instalar una custom ROM en nuestro LG G3 bit. Y bueno, primero vamos a ver los requisitos para hacer esto. Para hacer esto vamos a necesitar acceso root. También vamos a necesitar haber parchado el bootloader y haber instalado un custom recovery. En este caso, TWRP en su versión 2.8. Para eso ya hice un video de cómo instalar el recovery TWRP y parchar el bootloader. En el teléfono vamos a necesitar más del 50% de la batería. Y evidentemente vamos a necesitar los archivos de la ROM y también las Google Apps, las aplicaciones de Google. Y bueno, para ello vamos a tener que tener al menos 1 GB libre, ya sea en la memoria interna o en la tarjeta microSD. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es meternos en la página de XDA. Voy a dejar el link en la descripción y un código QR para que lo escaneen directamente. Esta página es el hilo principal de los LG G3 bit, donde aparecen los kernels y demás. Y básicamente si bajamos, en la parte de Custom ROMs nos aparece, con Marshmallow nos aparece CM13, CyanogenMod 13, Resurrection Remix, AOKP. Estas tres que están disponibles a día de hoy, están las tres en fase beta. Y luego en Lollipop, que es la versión que yo recomiendo y es la que voy a instalar ahora, tenemos CyanogenMod 12.1, MaxiCM 5.1, Moke 5.1, Resurrection Remix 5.1 también. Tenemos AICP en 5.1, PackROM 5.1 también. Tenemos Dirty Unicorns también en 5.1.1, la Carbon ROM 5.1 y Euphoria OS también en 5.1. Es importante que las ROMs para el D722 no son las mismas que para el D724. Y además de que si ustedes por ejemplo tienen un D722B e instalan la ROM de un D722P, probablemente el teléfono se briquee. Y bueno, básicamente vamos a necesitar dos cosas: la ROM, que viene en formato .zip, y las Google Apps, es decir, las aplicaciones de Google, entre ellas Play Store, YouTube, Chrome, etc. Yo ya he probado varias ROMs. He probado CM12.1, MaxiCM y también Resurrection Remix. Voy a dar una rápida opinión de cada una. CM12.1 funciona bastante bien, podríamos decir que es la más fluida de todas, pero el gran problema es que yo tengo la versión D722P, que es la que tiene 13 megapíxeles en la cámara trasera. ¿Y qué es lo que pasa? La cámara trasera no funciona, es decir, en la aplicación de cámara, si entramos, nos aparece la cámara frontal y no hay ningún botón para pasar a la cámara trasera. Este es un bug que tiene la ROM, pero por ejemplo no está en MaxiCM. Y bueno, si bien no tiene la misma fluidez, es bastante estable y tiene una duración de batería muy notable también. Y Resurrection Remix también funciona bastante bien, pero gasta un poco más de batería. Tanto Resurrection Remix como MaxiCM 5.1 están basadas en CM12.1, así que son muy similares. Y bueno, en este caso voy a instalar Resurrection Remix. Vamos a tocar ahí. Esto es importante. Estas son las features que tiene, las características más importantes. Y es importante que en cada ROM que quieran instalar le presten especial atención a la parte de bugs, las cosas que no funcionan. En este caso, con esta ROM no va a funcionar la radio FM, pero a mí me da igual, así que vamos a bajar. Y nos aparecería en la parte de download. Le daríamos ahí. Y le daríamos ahí. Le daríamos ahí. Y empezaría la descarga. Es importantísimo una custom ROM en este teléfono porque la verdad que funciona bastante mal la ROM stock. Muchas veces que quiero volver a home, los iconos se quedan cargando. Y bueno, además de la ROM vamos a necesitar las Google Apps, es decir, las aplicaciones de Google. Esta la vamos a conseguir en la siguiente página web. Es opengaps.org. Y bueno, vamos a bajar
y nos aparece lo siguiente: ARM, ARM64, X86 y X86-64. Esto ya lo expliqué en un video anterior, que según la arquitectura del procesador, en este caso es ARM, la versión de Android que vamos a instalar, que es 5.1, y luego la variante, la variant, que estos son diferentes paquetes. El aroma es el más completo, seguido por Super, Stock, etc. El que menos cosas tiene es el Pico. En este caso yo recomiendo descargar Nano, y también descarguen Pico por las dudas, si es que les da error a la hora de flashear las Google Apps. Y bueno, también es importante que las páginas de algunas ROMs, por ejemplo, en la de MaxiCM, directamente nos dejan unas Google Apps específicas para la ROM. Y bueno, si nos dejan las Google Apps, directamente los desarrolladores de la ROM, en vez de descargar esta de opengaps.org, pero bueno, si no se las dejan, descarguen de acá. Y bueno, en esta carpeta de la tarjeta microSD tengo las Google Apps Stock, Micro, Nano, la ROM de CyanogenMod 12.1, MaxiCM 5.1, Resurrection Remix 5.1 y las Google Apps de MaxiCM 5.1 también. Y bueno, ahora lo que simplemente vamos a hacer es meter nuestro teléfono en modo recovery. Para eso lo vamos a apagar. Y bueno, ahí se apagó. Ahora lo que vamos a tener que hacer es meternos en modo recovery. Ya les enseñé cómo meterse en modo recovery, pero se lo voy a volver a repetir. Vamos a mantener apretado el botón de bajar volumen y el botón de encendido hasta que aparezca el logo de LG. Cuando aparece el logo de LG, soltamos el botón de encendido y lo volvemos a pulsar. Ahora voy a hacer para que vean cómo es. Y bueno, en esta parte nos dice que se van a borrar todos los datos del usuario y demás. No importa, para esto ya parchamos el bootloader, así que simplemente le vamos a dar a Yes. Bajamos de nuevo con el botón de bajar volumen y confirmamos con el botón de encendido. Y bueno, ahora vamos a venir a la parte de Wipe, Advanced Wipe. Y bueno, acá voy a hacer un pequeño matiz. Si tenemos la ROM en la tarjeta microSD, vamos a darle Wipe a todo, menos a SD card. Y si tenemos la ROM en la memoria interna, vamos a darle Wipe a todo, menos a Internal Storage. Yo tengo la ROM en la tarjeta microSD, así que le voy a dar Wipe a todo, menos evidentemente a SD card. Y bueno, vamos a volver hacia atrás, Home, y vamos a darle a Install. Y en la parte de SD card, en mi caso, y si lo tienen en la memoria interna, van a venir a esta parte arriba de todo, eMMC. Ahora está vacía porque la acabo de formatear. Vamos a venir a SD card. En este caso yo lo descargué en la parte de ROM, en New. Y acá tengo la ROM, Resurrection Remix, HGNM.zip. La vamos a flashear. Volvemos atrás. Atrás de nuevo. Y también vamos a flashear las Google Apps. En este caso voy a flashear Nano.
Y bueno, vamos a volver a Home. Y ahora un paso importantísimo y que a muchos se les pasa muchas veces. Si no hacemos este paso, el teléfono ni siquiera va a encender. Vamos a venir a Wipe, Advanced Wipe. Y vamos a darle Wipe a Caché y a Dalvik Caché. Esto principalmente por las Google Apps, para que el sistema las detecte bien. Y bueno, volvemos atrás. Home. Y ya podríamos reiniciarlo normalmente. Vamos a venir a Reboot, Power Off. Y lo vamos a encender normalmente. Cuando recién instalamos una ROM, es completamente normal que el primer encendido demore varios minutos. Ahí Dalvik está optimizando las aplicaciones de nuevo. Vamos a tener que esperar. Y bueno, como ven, ya encendió. Y bueno, ahí me pido el pin de la SIM. Y ya podríamos configurarlo normalmente. Y bueno, como ven, ya está la ROM completamente funcional. Destacar una opción que es excelente, que está en esta ROM y en todas las basadas en CM12.1, es que en información del teléfono si nos hacemos desarrolladores, podremos rutear el dispositivo directamente desde los ajustes. Simplemente en esta parte de acceso administrativo vamos a poner aplicaciones y ADB. Y listo, ya tendremos acceso root. Es importante que el recovery también se mantiene. Algo que es importante es que directamente nos aparecen para reiniciar el modo recovery. De paso les voy a enseñar. Algunas ROMs tienen actualizaciones. En el caso de que les lleguen las actualizaciones, van a venir, le van a dar wipe, Dalvik Caché y Caché, van a confirmar el wipe, van a venir a la parte de install, van a seleccionar la actualización, la van a flashear y de nuevo van a venir a wipe, Dalvik Caché y Caché, y luego van a venir a reboot, power off y lo van a encender normalmente, y de esta manera actualizarían la ROM. Esto no pasa en todas las ROMs, solo en algunas. Y bueno, les dejo el dato porque muy probablemente les envíe actualizaciones. Y bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos en un siguiente video. Saludos. Vamos a abrir la aplicación. Simplemente vamos a tocar este botón. Le vamos a dar a permitir acceso root. Y el teléfono se va a reiniciar solo en modo recovery.